Salmo 119, versículos 129 al 136. La letra que usa allí es la letra P, o el número, también es un número, la letra P, que significa boca o lo que se dice entre algunas cosas más. ¿Sí? Pero pareciera ser que esta definición pudiera ser la que nos podría ayudar en esta parte del Salmo. Y vamos a leerlo y vamos a después ir versículo por versículo hasta donde podamos. Dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Versículo 129, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Los testimonios de Dios, lo que Él testifica acerca de sí mismo, lo que Él dice. El salmista lo muestra como algo maravilloso, maravilloso. Literalmente algo tan diferente que causa asombro. Así que el salmista está mirando la palabra de Dios, los testimonios, recuerden, el Pentateuco nada más, los primeros 5 libros, y es suficiente para ver la maravilla de lo que Dios dice para su vida. Así que está asombrado. Y mientras progresa su vida, eso lo va mirando más y más profundamente. Por lo tanto, él dice que esa maravilla, su alma lo ha guardado. Y ya hemos visto muchas veces esta palabra. Guardar, proteger, mantener. Básicamente, guardar es obedecer. Hacer práctico lo que Dios ha traído a nuestras vidas. Hermanos, hay cosas muy sencillas en la palabra de Dios, muy simples, que podríamos obedecer sin ninguna discusión, pero aún así muchas veces nos envolvemos en pecados que son claros. ¿Qué podríamos decir de aquellas cosas que pueden ser un poquito más oscuras, reveladas en la palabra de Dios? Así que debemos preguntar en nuestra alma, ¿me asombro, me maravillo con la palabra de Dios? La pureza, la integridad de Dios dada a conocer, ¿realmente encontramos a Dios en lo que leemos y nos maravillamos por esto? Tenemos muchas razones para ver la palabra de Dios como el salmista la ve. Precisamos ir hacia la Escritura y maravillarnos, aprender a hacerlo de lo que Dios dice. Miramos los acontecimientos de hoy y aquellos que se dedican mucho a eso, a veces le erran también, pero hermanos, los últimos tiempos a la venida de Cristo va a haber muchas guerras, va a haber, como dice la Escritura, rumores de guerra, pero va a haber en el mundo un fuerte sentimiento de acabar con las guerras. Es por eso que se va a promover la paz mundial, porque ya no se podrá con las guerras. Así que esto puede ser nada más que el comienzo de dolores para dolores mayores, como dijo el Señor Jesucristo. Quiera Dios por su gracia que nos maravillemos, porque Dios va a cumplir su palabra. En Israel, con Israel y para Israel. Dios se va a glorificar en cumplir su palabra. Versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. El salmista asume que estar expuesto a la palabra de Dios ha sido la solución para las dificultades que él ha tenido, para la falta de entendimiento,
¿Recuerdan cuando en el Nuevo Testamento la palabra dice, Pablo lo escribe, que el diablo cegó el entendimiento de algunos o de muchos del mundo, del incrédulo, para que no le resplandezca la luz de Cristo? Dice aquí, la exposición de tu palabra alumbra. Hermanos, nada como exponernos a la palabra de Dios. Si usted hoy ha venido con algún prejuicio, entonces por lo menos atienda la palabra de Dios. Atienda lo que Dios dice. Porque la verdad de Dios es lo que va a alumbrar su alma. Cuando usa la palabra simple en la segunda parte, se refiere a personas ingenuas, aquellos que son capaces de escuchar y creer todo lo que existe, ¿no? Hoy miraba un reporte de la guerra. El presidente de Estados Unidos dijo, me horroricé al ver las fotos de los niños decapitados. Y sale el mismo consejo a decir, no, ni nosotros ni el presidente leyó porque no hay, ni vio, porque no hay registros de eso. ¿No? Así que el que miró la primera parte se la creyó. El que miró la segunda parte tuvo más información. No nos podemos creer todas las cosas, y mucho menos doctrinalmente, porque vamos a escuchar muchas cosas en este tiempo. ¿Quiere usted ser alumbrado en su alma? La palabra de Dios es la que alumbra el corazón. Tal vez en muchas cosas permanecemos como ingenuos, como simples. Aceptamos todo lo que viene. Nos creemos todo lo que viene. Si usted no tiene un buen discernimiento de la Escritura, yo le diría, por ejemplo, no escuche a los adventistas. Por ejemplo. Y sé que hay unos cuantos que lo escuchan. Ahora, escuche a aquel que sabe sacar lo que está bien. Porque tiene muchas cosas que están mal. ¿Por qué? Porque son legalistas. Son legalistas. Ellos guardan el sábado, por ejemplo. ¿No? Así que, si no guardas el sábado, vas a perecer en el infierno eterno. Son legalistas. La salvación viene por Cristo. Y así podríamos recorrer por una cantidad de doctrinas y buenos maestros y malos maestros que vamos apegándonos a ellos, pero que no podemos creer todo lo que dicen. Así que una persona simple está abierta. Y Santiago denuncia esto diciendo que los débiles, los simples, son arrastrados a un lado y otro como la onda del mar, llevados para donde sea por todo viento de doctrina. Así que creo que mencioné esto en algún domingo atrás. Ni siquiera usted debe creer todo lo que escucha hoy. Tiene que examinarlo. Tiene que examinarlo. Por favor. Porque si no será un simple que acepta todo lo que cualquiera dice, aún su propio pastor. El beneficio de ser alguien que va a ser alumbrado por la Escritura es que la persona puede llegar a tener un alumbramiento de la Escritura, un conocimiento de la Escritura que va a saber diferenciar entre algo que es bueno y algo que es malo. Sana doctrina y falsa doctrina. Va a saber diferenciar estas cosas. Así que vamos a preguntarnos, ¿soy ingenuo? ¿Acepto cualquier cosa que escucho? No debe ser posible. Necesitamos ir a la Escritura y estudiarla bien, y ella va a alumbrar nuestros corazones. ¿Necesitas tal vez un estudio más profundo de la Escritura? Bueno, hay formas de hacerlo. Hay formas de hacerlo. ¿Necesitas discutir alguna doctrina? Hay formas de hacerlo. ¿Necesitas hablar de algo que no entiendes? Hay formas de hacerlo. ¿Necesitas prepararte en un instituto, una facultad bíblica? Hay forma de hacerlo. Siempre hay forma de crecer y crecer bien. Gracias a Dios. 131. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. La palabra suspirar significa jadear o anhelar algo. Desear, anhelar algo. Y esto lo encontramos bien en los animales, ¿no? Los que tienen perrito, especialmente, el perrito da una vuelta, un día de calor, se va a tirar en algún lugar y su lengua va a ir a un costado, ¿y qué va a hacer? ¿No? Y se va a mover la lengua. ¿Por qué? Porque jadea, tiene sed, está cansado. Y el salmista está usando una palabra que es tomada de esa acción de un animal que jadea.
Tan profunda es la sed de su alma para con Dios, que él abre su boca y jadea, desea, anhela los mandamientos de Dios. A esa profundidad llega en nosotros a esa profundidad. Tal vez estamos muriendo tratando de conocer en algún aspecto algunas cosas que ya están reveladas, que ya son claras. Todavía no las conocemos. Desear la palabra de Dios va a acelerar ese buen proceso. En la gracia de Dios tenemos que ver qué es lo que estamos buscando mientras estudiamos la palabra de Dios. Los predicadores, ¿por qué predicamos? Tal vez queremos el reconocimiento de la gente. O tal vez vamos a la palabra de Dios, hablamos de todos ahora, buscando el sustento material, queriendo progresar. Tal vez precisamos comodidades. Y así podríamos ir detrás de cosas y cosas y cosas. Voy a la Escritura buscando para hacerme ver o para tener. Pero necesito ir con un deseo, un anhelo ferviente de Dios. Suspiramos, yo sé que muchas veces suspiramos. Yo sé que lo hacemos. Ahora el asunto es, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es la razón de por qué lo hacemos? No es tan mal, diferentes razones para suspirar. De hecho, lo hago. Pero suspiramos por los mandamientos de Dios. ¿Los deseamos de verdad? Para estar atentos a ellos y para crecer en la práctica cristiana. Versículo 132. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Evidentemente hay un tiempo de dificultad, no sabemos de qué se trata, pero el salmista está pidiendo algo muy importante, está llamando la atención de Dios para su vida. Su boca se abre para hablar con Dios y para ser atraído o atraer a Dios hacia él. ¿Qué es lo que está pasando? En tal situación, él tiene una impotencia personal que muestra, necesito ayuda. ¿Se ha sentido de esa manera alguna vez diciendo Dios, mírame por favor, atiéndeme por favor? No que sea un caprichoso que lo único que quiere de Dios es lo que usted desea. No es eso. No está llamando la atención como el niño caprichoso, que se tira en cualquier lado para que al fin alguien le dé la importancia que no tiene. Porque solo está haciendo berrinches, ¿no? No podemos proceder así delante de Dios. No debemos hacerlo. Pero tal vez a veces lo hacemos. El salmista tenía tanto deseo, tantas dificultades que le agobiaban, que él dice, mírame, mira cómo estoy, mira cómo me siento, mira mi carga, mira cómo necesita lo que hemos cantado, el sostén de Dios, y él lo pedía. ¿De qué forma se puede pedir a Dios que lo mire? Es solo bajo las misericordias de Dios. Alguna vez he dicho, suena tal vez raro, pero también suena duro, no hay cosa que vivamos que no merezcamos. Y la única razón es que somos pecadores. ¿Por qué nos asombramos si no va mal? ¿Por qué nos asombramos si nos enfermamos? No nos gusta, claro que no nos gusta. ¿Pero qué merecemos? Digamos en serio, ¿qué es lo que yo merezco? ¿Merezco estar sanito? ¿Merezco tener todas las comodidades? ¿Merezco no tener ninguna preocupación? No, soy pecador. Pero cuando clamo por las misericordias de Dios, cuando pido a Dios, estoy pidiendo que Él me atienda aunque no lo merezca. Aunque merezca el juicio a través de lo que estoy viviendo. Le pido que me mire. Él lo hace a través de esas misericordias de Dios que
Significa, lo hemos visto tantas veces, ¿no? Lleno de gracia, mostrar favor o lástima. La palabra lástima es una palabra un poco cruel, ¿no? Porque la mayoría de la gente dice, bueno, si me vas a ayudar por lástima, no me ayudes. ¿No? Por lástima no. Pero es uno de los significados también de la palabra misericordia, o de la acción de la misericordia. Me da pena, me da lástima, le voy a dar una mano. Así ora el salmista. Así pide a Dios, para que Él le atienda en verdad. Dios atiende a su pueblo y lo hace de diferentes maneras, por lo menos en estas 3 maneras. Él siempre fue misericordioso. Siempre. Él rechazó darle a las personas lo que merecían. Miren Israel. ¿Tendrá misericordia Dios con Israel? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Le dará la victoria a Israel? Al final sí le dará la victoria. No sé si ahora será el caso, pero al final sí le va a dar la victoria. Es su pueblo amado. Así que el salmista dentro del pueblo amado pedía misericordia. Y él esperaba que Dios no le diera por su misericordia lo que sí él merecía llevar. Otra cosa, a él le importaba poco, al salmista, el confort personal y físico. Dios atiende nuestras necesidades a su tiempo. Nos cuesta esperar, ¿verdad? Nos cuesta esperar. Pero vendrá el tiempo de Dios, en que Él atenderá a Israel por su misericordia y nos va a atender a nosotros. Y un día se dirá para todos, ya no habrá más enfermedad. ¿Se acuerdan? Ya no habrá más llanto, no más lágrimas. Él pasará por nosotros a enjugar nuestras lágrimas. Ya no habrá que sufrir las cosas que sufrimos en este mundo. Dios siempre socorre a su pueblo con misericordia para su gloria. Para su gloria. Recuerden a Pablo, él tenía una enfermedad, él oró 3 veces para que Dios quitara su enfermedad, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Y se tuvo que conformar hasta que se murió. No hay ningún pasaje que diga que fue sanado, ¿no? Así que la gracia de Dios es mayor y Pablo reconoce algo allí. Él dice que Dios mandó un mensajero de Satanás, ¿recuerdan? Y él dice para que le abofetee. ¿Y qué hacía eso? Le mantenía humilde. Si Pablo no hubiese sido tratado así por Dios, era un orgulloso de primera. Era eso. Él lo reconoce. Así que Dios frenó un pecado con esa oposición directa que tenía Pablo. Siempre para su gloria. No sería el Pablo que glorificara a Dios si no tenía esa dificultad. Fue un hombre que glorificó a Dios a pesar de esa seria dificultad en su cuerpo. Así que oremos por la misericordia de Dios. Oremos que Él atienda, nos mire con su misericordia. 133, le voy a dar lugar para que lean. Por favor, si alguien quiere leer, rapidito. 133. Ordena mis pasos por tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Conocían este versículo? Lo cantamos incluso. Ahora hace mucho tiempo que no escucho esa canción, no la canto. Pero es un versículo muy conocido. Pero a la vez, probablemente por nuestros chantajes a Dios, por nuestras trampas a Dios, probablemente sea del que menos nos acordamos. Ordena mis pasos. Él está firme, pero quiere permanecer firme en la voluntad de Dios. Él desea establecerse en el camino perfecto que Dios tiene para él. Lo está conociendo, lo ha conocido. Por lo tanto, él quiere estar firme en ese camino de Dios. La palabra pasos indica que él tiene una preocupación mayor. Es caminar, vivir según las directivas que Dios da. Esto es grandioso. ¿Saben por qué?
Porque alguno de ustedes va a venir, capaz, bueno, espero que no vengan todos, ¿no? Pero alguno va a venir y va a decir, mira, yo voy a hacer esto porque creo que Dios quiere esto para mí. La Biblia me habla de esta manera y estoy convencido. Me parece que no. Eso le voy a decir yo, ¿no? Me parece que no. Pero usted va a agarrar lo que usted aprendió de Dios y va a hacer como Dios en su palabra le indicó. Eso es estar firme. Eso es querer hacer la voluntad de Dios. Eso es querer vivir en los pasos que Dios ha trazado para usted. Y bueno, alguna vez le va a errar, ¿verdad? Alguna vez sí, el pastor tenía razón. Bueno, a veces invocamos, a veces no. Pero estudie la palabra de Dios. ¿Para qué? Bueno, para poder tener ese camino seguro. Él dice, con esta palabra iniquidad, que es pecado, que no sea frecuente en él, que no se enseñoree. Esto quiere decir gobernar, tomar el dominio de una persona. La iniquidad, el pecado en general. Hay pecados profundos también que describen esta palabra. Pero el salmista está diciendo, no quiero que el pecado me gobierne. No quiero que eso ocurra, que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. A la vez, hermanos, todos tenemos alguna lucha con algún pecado, si es uno o más. Tenemos luchas. Pero Pablo decía en el capítulo 6 de Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. La gracia fue dada para vencer el pecado, no para vivir en él. En el mismo capítulo, versículo 6. Sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando un cristiano peca, cuando la iniquidad llega a ser una práctica en su vida, Dios dice, tu cuerpo está libre para no ser gobernado por el pecado. Todo tu ser, a través de la obra de Cristo en la cruz, a través de su sangre. Entonces, un poco más adelante, Pablo dice, tienen que considerarse muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y si nuestro pensamiento se llena de estas cosas, entonces se cumplirá en nosotros la oración del salmista, que ningún pecado me gobierne, que ningún pecado se enseñoree de mí. Quiera Dios que podamos lograrlo. ¿Por qué? Porque sin duda que un cristiano santo va a representar mejor a su Dios santo, a su santo Salvador, el Señor Jesucristo. Versículo 131, por favor, si alguien lo puede leer. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Perdón, 133. ¿Y 4? Bueno, déjenme ver. No se asusten. Bien, 164. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Bien. Es evidente que había dificultades, de tal manera que había personas, y hemos visto ya en algún otro pasaje, donde la violencia podía llegar a su vida. En algún momento incluso temía por su vida, en otra de las secciones que hemos estado estudiando. Líbrame. Él quiere la libertad como una motivación para la obediencia. Para eso. Libertad para obedecer. Pensemos en algún ejemplo bien práctico. Si alguno tiene dificultades en su horario de trabajo, por ejemplo, podría decir, Señor, dame un buen horario para estar libre, por ejemplo, para servirte, para congregarme. Por ejemplo, ¿no? Así que Dios obra de tal manera que va a tener un trabajo que tiene libertad de congregarse, pero no lo hace. Esa oración no tuvo propósito. Y si tenía un propósito, era mentira. No era verdad. Porque cuando uno pide libertad de algo, es para algo.
No es solamente que quiero ser libre porque eso me oprime de tal manera que me siento mal, que ando angustiado, que ando mal. Está bien que oremos también para que Dios nos libre de eso. Pero el salmista dice, líbrame y guardaré tus mandamientos. Había una razón que le empujaba a hablar así. Los mandamientos de Dios eran la riqueza que él tenía. Él decía, los guardaré, los observaré, les prestaré atención, obedeceré a los mandamientos de Dios. Así que pensemos nosotros en algo que parece ser para nosotros una cadena que nos ata y no nos permite movernos. ¿Quieres ser libre? Estoy seguro que sí. Yo también. Ahora la pregunta es, ¿para qué quieres ser libre? ¿Para qué? Contaba a uno de nuestros pastores, hace tiempo que no está con la misión, él tenía un perro y estaba atado a una cadena, ¿no? Estaba atado a una cadena. Entonces el perro daba vueltas nomás. Era un círculo lo que hacía, ladraba, pasaba gente, ladraba, pero un día se soltó, lo soltó. ¿Saben qué hacía? Sí. Sí. ¿Para qué querés ser libre si vas a andar siempre en el mismo lugar? ¿No? Así que el perrito miraría, si yo tuviera, si pudiera, no sé si lo razonará así, ¿no? Pero vamos a hacer un poco la vida de perro. ¿Tá? Qué lindo es andar allá con todo la perrada de allá, me encantaría andar jugando al fútbol con ellos por allá. Y el día que lo soltaron, se quedó en el mismo lugar. Hermanos, libres para algo. Libres para algo. Y si no, no hay razón. Dice, Jesús mismo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto implica varias cosas, por lo menos. Libres del diablo. Libres de la carne. Libres del mundo. Por lo menos. Por lo menos. Y tal vez estamos atados un poco a todo esto. Aunque pensemos que no al diablo, no sé si nos habrá atrapado también. Así que, propósito. El salmista quería guardar los mandamientos de Dios. 135. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Lo que el salmista buscaba era la aprobación de Dios. Que tu rostro resplandezca sobre mí. Que lo que estoy haciendo te esté gustando. Sea agradable a tus ojos. Que tu rostro sea el que se acerca a mí para mostrar complacencia en lo que estoy haciendo. Señor, quiero tu aprobación. ¿Recuerdan aquel salmo que el salmista decía, bendice nuestra obra, la obra de nuestras manos bendice? ¿Recuerdan? Es que hay que buscar la aprobación de Dios. Faltaría pensar si estamos obrando para Él, o hay otras razones por las que obramos. Él pide esto y aprovecha la oportunidad para ser enseñado por Dios. Enséñame tus estatutos. Una persona libre puede andar libre. Una persona que Dios aprueba puede conocer más y más y más lo que Dios quiere para su vida. Y quiera Dios que esto ocurra en nosotros. Quiera Dios que sí. Nosotros no debemos, digamos que, resolver dificultades, problemas, cosas específicas, para decir, bueno, al fin esto está resuelto. Al fin Dios me ha aprobado. O al fin alguien me va a aprobar. Voy pasando esta prueba, esta lucha, y viene alguien, qué bárbaro, ¿cómo pasaste? ¿No? Pero dentro de nosotros tal vez sabemos, no ha sido el mejor método, la mejor forma para resolver tal situación.
buscamos que Dios sea honrado y buscamos seguir caminando en los estatutos de Dios. Quiera Dios que sea así. Pablo decía, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable a Dios. Dice también Pablo, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó de los muertos. Si nosotros recordamos lo simple de comer y beber, lo simple que es, Dios dice, todo lo que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Versículo 136. ¿Alguien lo puede leer? Bien. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? La última vez que lloraste. Bueno, solía no llorar, me estoy convirtiendo en un viejo llorón. Pero era duro para llorar. El salmista llora. Era constante. Era mucho. De tal forma que lo describe que ríos de agua, descendieron de mis ojos. Este hombre está determinado a honrar a Dios. Y esta razón de llorar honraba a Dios, sin duda alguna. Recuerdo un compañero de trabajo, para aquel tiempo por lo menos parecía haber sido creyente, no sé si lo era, hoy en día está completamente apartado, muchos años, pero una vez él llegó y dice, ayer me puse a llorar. ¿Por qué? Porque estaban mirando la tele en mi casa y estaban mirando de Calderón. ¿Se acuerdan de Calderón, los más veteranos? Bueno, hoy los miramos, no tiene ni gracia, ¿no? Pero algunas escenas de ese programa no eran del todo agradables, ¿no? Y él dice, me puse a llorar. Había una buena razón. Había una buena razón. La que el salmista expone aquí. Él mira a su pueblo y dice, porque no guardaban tu ley. Hay buenas razones para llorar. Y miren, hermanos, la guerra es terrible. La guerra es terrible. Pero lloremos por el pecado. Los nuestros y los de otros. Hay cosas terribles cuando cae una bomba y no se sabe sobre quién va a caer. Lloremos porque son almas que se van al infierno, a la condenación eterna. Oremos para que los hermanos que están en esa zona puedan dar el mejor testimonio y el evangelio puro, porque esas almas se van al infierno. Las que están en los hospitales, si no tienen a Cristo y mueren allí, van al infierno. Los que se llevó la pandemia o lo que sea, si no tenían a Cristo, van al infierno. Podemos llorar por la pandemia, podemos llorar por la guerra, podemos llorar por las bombas, pero las almas se van al infierno. Y la razón es, no guardan tu ley. No les interesa tu palabra. No les interesa. Y el salmista veía el terrible peligro en que su propio pueblo estaba. ¿Cómo manifiestas tu dolor, el más profundo? Puede ser hacia tu gente, hacia tu familia. Puede ser por las situaciones que están viviendo, y está bien. Pero si no son creyentes, ¿has llorado porque se van al infierno? ¿Porque no les interesa la Escritura? ¿Has llorado por eso? ¿Tu alma se quebranta? ¿Te dueles cuando la gente elige prácticas pecaminosas, aquellos que están cerca de ti? ¿Lloras porque no quieren honrar a Dios? ¿Te enojas? ¿Te indignas cuando Dios es deshonrado? Dios es justo. Dios es justo. Pero el salmista lloró. No le daban
no le daban las expresiones para decir cómo era. Así que dice, ríos de agua descendieron de mis ojos. Estamos en un tiempo de mucha impiedad, de mucho pecado. Dentro de la iglesia y ni que hablar fuera de la iglesia. Lloramos por eso. Nos duele el pecado. A veces nos dolemos en algunas cosas por nosotros mismos, cosas que nos pasan y otra vez está bien. Nos dolemos por el pecado, nos dolemos y lloramos por las consecuencias que trae el pecado a nuestras vidas, a nuestra vida personal. El salmista veía esto. Quiera Dios ayudarnos. Quiera Dios ayudarnos. No, nada que nos pase va a ser peor que el pecado. Porque Jesús no vino a sanar a todos los enfermos. Él no vino a resucitar a todos los muertos. Pero Él vino a morir por los pecadores. Así que no hay nada peor que el pecado. Porque llevó a nuestro Salvador a la cruz.